Una agenda que está al día con la movida actual. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unaya Menada. Éxitos 99.9. Bueno, en Caracas la verdad hay sitios fascinantes y a veces uno ni siquiera lo sabe. Al este de nuestra ciudad capital, específicamente en la urbanización San Román, hay una casa con historias, personajes, paisajes, mapas, relatos, poesías y novelas. Es la sede del Museo del Libro Venezolano. Y este museo es producto de una iniciativa privada que nace de la pasión por los libros. Adentrarse en sus pasillos es ver textos que invitan a descubrir y recordar de dónde venimos, quiénes nos han antecedido, cómo somos y qué nos ha inspirado. La selección de los títulos más valiosos para mostrar se ha hecho desde el año 2019 a partir de una colección de más de 100.000 libros. Escuchó bien, más de 100.000 libros, usted se puede imaginar. Y precisamente para hablarnos de todas las anécdotas relacionadas a los libros, las rarezas que se pueden encontrar en el Museo del Libro Venezolano y cuáles son los próximos proyectos, hoy nos acompaña en el estudio Ignacio Alvarado, fundador del Museo del Libro Venezolano, ingeniero de la Universidad Simón Bolívar, con posgrado en Economía y Administración en Boston University. Ha sido cultor y coleccionista de libros toda su vida y los 2 últimos 20 años se ha dedicado por completo a ellos. Qué gusto recibirte, Ignacio. Bienvenido a Agenda Éxitos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, nosotros encantados. Cuando conocimos de esta iniciativa, pues dijimos, lo tenemos que tener aquí en Agenda Éxitos para que nos cuente detalles. En primer lugar, ¿cómo comenzó esta idea? ¿Qué te impulsó a crear el Museo del Libro Venezolano? Por cierto, antes de entrar a conversar con Ignacio, le doy las direcciones de las cuentas en Instagram, @Museo del Libro Venezolano, así todo con todas las letras, Museo del Libro Venezolano, y en X está como @Museo del Libro VE. Y agrego los que nos estén viendo a través del canal de YouTube de Éxitos. Bueno, pueden ver que a lo largo de esta entrevista vamos a ir poniendo imágenes del museo, bueno, para que ustedes puedan conocer un poco más de sus espacios y después, si no lo conoce, váyase y haga. Primero la visita virtual y luego la visita real. Así es. Y con Google se encuentra todo. Busquen en Google Museo del Libro Venezolano, inmediatamente le va a aparecer todo. ¿Cómo empezó esto? Yo hace más de 20 años monté una librería llamada Libroria, que también tiene su historia y está las huellas de lo que fue en la red. Hay muchos videos y existe todavía, que es ese famoso depósito de 100.000 libros. Libroria, la mitad de la librería estaba dedicada a libros usados. Okay. Y desde hace 20 años se están yendo los venezolanos del país, lamentablemente. Así que me llamaban para ofrecerme bibliotecas. Y yo, que toda la vida he estado entre libros, me sorprendía de ver libros que yo no conocía, libros venezolanos. Entonces me comenzó la preocupación hace años de pensar que si yo no sabía de esos libros, probablemente muy pocas personas sabían de ellos. Claro. Y una vez que salen de impresión, de circulación, desaparecen, pues porque no tenemos lamentablemente bibliotecas. Para eso son las bibliotecas. Entonces, bueno, hace 3 años decidí lanzarme en serio y completamente a ese plan de coleccionar esos libros especiales, guardarlos, o sea, cuidarlos y además enseñarlos. O sea, hacer una especie de historia, de exhibiciones con ellos y explicarle a la gente. Pero no es una biblioteca. O la gente puede pedir un libro préstamo, tal. No, yo tengo Libroria. Libroria está al lado del museo y Libroria mantiene al museo. En Libroria hay una barbaridad de libros y los vendo. Pero el museo no es biblioteca y mucho menos librería. Okay. O sea, no es para prestarlo, es para guardarlos. Mira, uno de los libros que yo valoro muchísimo es la primera edición de Doña Bárbara. Wow. Y yo digo, ¿cómo es posible que la primera edición de una de las novelas más importantes, de uno de los escritores más importantes, que fue nominado incluso al Nobel, no está ni siquiera en la Biblioteca Nacional? Imagínate. No está en ninguna biblioteca universitaria. ¿Cómo es posible? O sea, es una cosa que a mí me parece increíble. ¿Quién tenía la familia? Bueno, ese se lo compré yo a un coleccionista que me llamó desde el interior porque su abuelo, que era quien lo coleccionaba, falleció y sabía de mí y me lo ofreció bien caro, por cierto. Para eso necesito dinero.
Claro, pero es que esas cosas lo tienen un compré. gran valor. Claro. Pero es un libro valiosísimo por muchas razones. Ujú. La portada es un dibujo Art Deco de Doña Bárbara muy famoso, que lo están utilizando ahorita en una película que están haciendo de María Félix en México. Ok. Y bueno, que no esté en ningún lugar, o sea, no lo tiene ni siquiera la familia Gallegos, no lo vas a ver en ningún lugar, porque si lo llegas a encontrar, yo lo he visto 2 veces, lo vas a ver muy deteriorado, porque la edición era muy frágil, era Ok. muy Claro. barata. Ujú. Entonces, Año que pues ya no existe, 1929. 29. Sí. Qué Entonces, bárbaro. lo mismo pasa con las lanzas coloradas de Ural Pietri, Ujú. lo Ok. mismo pasa con las novelas de Teresa La Parra. Y yo digo, no puede ser. No puede Ujú. ser que eso, que debería estar en una biblioteca, bueno, menos mal que está el museo y lo guarda. Claro. Pero el museo quiere hacer eso no solamente con los libros de literatura, quiero hacerlo con los libros de arte, de historia, de derecho, de lo que sea. Claro. ¿Y cuál es el libro más antiguo que está allí en este Museo del Libro Venezolano, Ignacio? Bueno, mira, tiene que ser venezolano. Claro. Y la imprenta llegó a Venezuela en 1809. Así que no puede ser muy viejo. Ok. Para que sea mucho más viejo que eso, tiene que ser manuscrito. Claro. Es decir, no fue editado o impreso. Tenemos un par de libros manuscritos de 1770 más o menos. Pero bueno, pero la gente, como te digo, generalmente piensa en libros como algo impreso. Claro. Claro. Entonces hay claro, muy claro. pocos. De Ujú. hecho, los libros venezolanos de antes de 1820 son tan raros, los de 1810 o 1809 al 1820, que los llaman incunables. Exacto. Incunables en realidad son los libros de antes de 1500. Exacto. Pero en el caso de los venezolanos son tan escasos porque las primeras imprentas lo que hacían era volantes, folletos, gacetas, periódicos, no libros. Y de eso sí no se ocupan ustedes. No, de ese claro tipo que de sí. cosas. También. Ok. Tenemos como 10 libros de antes de 1820, de libros editados por Valentín Espinal, por Espínola. No, pero me refiero a periódicos o No, por ese periódicos tipo de no cosas, tenemos. No, Sin eso embargo, está en la hemeroteca. Sin embargo, tenemos revistas, porque sobre todo las revistas culturales, las revistas, qué sé yo, modernas o de farándulas, no. Ok. Es muy difícil tener toda una revista completa. Aspiramos a tener por lo menos el primer ejemplar del primer número, pues. No, porque me llama la atención, toda esa época era como no sé si el único sitio, pero de los pocos sitios donde las mujeres podían escribir, mujeres literatas, poetas, etcétera, escribían más bien en revistas, ese tipo de cosas, más Así que es. editar un libro Es cierto. directamente ellas. Estaba como muy, no sé si mal visto o vetado o no se usaba, porque la gente, que las mujeres escribieran algún libro de poesía o una novela o unos cuentos, ¿no? Sino se utilizaban como la revista para desarrollar su talento y su carrera artística. Mira, ese es un tema fascinante para una exhibición que puede hacer el museo. Por ejemplo, las mujeres en los libros venezolanos, desde el comienzo. Claro. Eso es lo que uno quisiera ver en una biblioteca buena. Uno quisiera saber qué leían nuestros antepasados, nuestros abuelos, si es que leían. ¿Qué se leía en el siglo XIX? ¿Cuáles eran los bestsellers del siglo XIX? Claro. Ese es el propósito del museo. Señalarlos, o sea, averiguar cuáles eran y mostrarlos. ¿Hasta cuál era el Pero ya lenguaje los que se tienen, utilizaba, ¿no? ya tienen. ¿Cuáles eran los bestsellers de sí, de una tenemos- época tan... Tenemos identificados Ajá. qué es lo que más leían en el siglo XIX Por y ejemplo. cuál eran. Bueno, mira, eran típicos los libros de corrección del lenguaje, Ajá. los libros como el Manual de Carreño. Ok. Claro. O sea, eso de corrección Claro. social y cómo comportarse eran típicos del siglo XIX. Ujú. Más que poesía, por ejemplo. No, o poesía novelas, siempre ok. ha sido súper popular. O sea, poesía hay toneladas. Nosotros Ok, tenemos ok. muchísimo, pero entonces tratamos de limitarnos a los libros especiales de poesía. Especiales pueden ser porque porque algún crítico consideró que el poeta es importante o la obra es importante, o de repente el libro es particularmente bonito por la encuadernación o porque tiene una dedicatoria. Nosotros tenemos 4 criterios para determinar que un libro sea valioso. Lo escaso, Ok. lo opuesto a los casos, el caso de los bestsellers, Ok. es decir, los libros que fueron leídos, la belleza del libro y el valor, que lo determinan los críticos. Pues. Por supuesto. Tienen periódicos también. No, Todavía no. Pero no pensamos No. tener porque simplemente no tenemos recursos. Si tuviera dinero, si la gente se entusiasma y nos apoyan, Ah, no, pero valdría la pena, podríamos ¿no? entonces también Claro. dedicarnos a eso, pero eso requiere mucho recursos, O sea, que por espacio. el momento solo libros. Por el momento libros y revistas revistas. Es que culturales. requiere Muy espacio, requiere además tecnología. Hoy en día tienes que tener deshumidificadores o Correcto. equipos para que los ácaros no se coman Así es. esos libros, ¿no? Eso es correcto. Pues, eso es materia orgánica y tiene que ser preservada de determinada manera para que no se pierda. Necesito personas que hagan las fichas de los libros Claro. porque el museo
va a vivir sobre todo virtualmente, porque cualquiera que no esté en Caracas puede visitarlo. Y cada libro además va a tener una ficha que explica por qué el libro merece estar en el museo, por qué es importante. Claro. Para eso necesito personas que redacten. Por supuesto. Necesito dinero para el espacio, claro. Necesito para los aparatos. Una entrada, Ignacio, ¿uno cobra una entrada? Bueno, todavía no, porque oficialmente ni siquiera hemos hecho la primera exhibición. Pensamos hacerlo a inicios del año que viene. Okay. Ahorita está como para visitarlo en visitas o guías privadas, pues. Okay. Yo mismo se las doy. Son de lujo. Atendido por su propio dueño. Exacto. Como dicen en los restaurantes. Mira, tenemos que hacer una pausa, sí. Ignacio. Pero al regreso me gustaría también el tema, por ejemplo, las ilustraciones, que seguramente tenían un papel importante a lo mejor en esas publicaciones. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué se hacía en esa Venezuela a lo mejor del siglo XIX o principios del XX en materia de ilustración, en materia de otras curiosidades que pueda tener el Museo del Libro? Y anécdotas, Ignacio, cuéntanos anécdotas también de cómo llegaron a ti esos libros, más allá de la gente que se ha ido de Venezuela y que, bueno, muchas veces no quieren votar. Es que un libro no se puede votar, hay que regalarlo. Mucho dolor. Sí, hay que donarlo. Pero ya nos vas a contar de eso al regreso. 11:45 de la mañana. Conversamos con Ignacio Alvarado, fundador del Museo del Libro Venezolano. Estamos descubriendo un lugar extraordinario y ojalá de verdad lance que esto como tiene que ser el año que viene, tal y como nos estás contando. A la pausa, escuchamos buena... Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Cuando hablamos de renovación, hablamos de Central Madeirense. Y ahora ofrecen una experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad para que sigas viviendo mejor por menos. Compruébalo tú mismo visitando las sucursales de Central Madeirense ubicadas en Caracas, en La Guaira y en los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Bueno, y si lo que te interesa es el béisbol, entonces BIM Sport es para ti. Activa el paquete premium de Inter para que puedas disfrutar de la MLB con 9 juegos a la semana para que sigas en vivo y en HD el camino de los jugadores criollos en la pelota norteamericana que están dando, bueno, muchísimo de qué hablar. Sí, señor. Bueno, suscríbete a BIM Sport escribiendo al WhatsApp 0412-00 Inter. Y es que el deporte que te interesa Lo tienes con Inter. Agenda Éxitos. Simplifica el tiempo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Seguimos, amigos, a las 11:51 minutos de la mañana conversando con Ignacio Alvarado, fundador del Museo del Libro Venezolano, ingeniero de la Universidad Simón Bolívar, con posgrados en Economía y Administración en Boston University. Ha sido cultor y coleccionista de libros toda su vida y en los últimos 20 años se ha dedicado por completo a ellos y ahora creó desde el año 2019, hace 3 años apenas, el Museo del Libro Venezolano. Su cuenta en Instagram, arroba Museo del Libro Venezolano, y en X es @Museo del Libro BE. Dejamos la pregunta al aire acerca, bueno, de esos ejemplares, pues no sé, que tengan alguna curiosidad, por ejemplo, en el área gráfica, o si tienen, por ejemplo, libros que contengan y si eso le da valor, alguna especie de pie de nota, al margen, alguna anotación que haya hecho el lector o el mismo autor en un momento determinado sobre los libros que están allí expuestos. ¿Con qué nos encontramos en el museo? Pues mira, en el caso de gráficos, lo más notable son las revistas. Y entre ellas, la primera y extraordinaria además, es una que se llamaba el Zulia Ilustrado, que es la predecesora del Cojo Ilustrado. El Zulia Ilustrado. El Zulia Ilustrado, sí. Okay. Eso empezó en Maracaibo y ahí te enteras de que en Maracaibo apareció primero que en Caracas la luz eléctrica, qué sé yo, el gas, una ascensor, cantidad de cosas, el ascensor, una cantidad de cosas, porque esa revista es excelente y está full ilustrada. El Cojo Ilustrado hizo lo mismo. Fíjate que en las dos aparece ilustrado en el título. Y el Cojo Ilustrado era famosa por eso. Aunque las fotos de la época obviamente no tienen tanta resolución, ahí puedes identificar muchas construcciones. Cuando son fotos de construcciones hay, qué sé yo, dibujos, hay caricaturas, hay partituras, pero hay muchas ilustraciones. Publicidades, ¿no? Sí, exacto. La publicidad es genial. Geniales, así es. Sí, ciertamente. Así es. Y, perdón, Ignacio, que te interrumpí. Termina la idea y después te pregunto. Bueno, yo hablar de las dedicatorias en los libros. Hay unas cuantas, no recuerdo. Hay una que me llamó mucho la atención, que entró recientemente, que es de nada más y nada menos que de Teodoro Pekov, su libro de Checoslovaquia, que es un libro tan importante que fue reeditado. Yo tengo el que le regala él a Manuel Caballero y Annie Osso, y está dedicado para ellas. A mí me parece increíble que me haya llegado a las manos. Lo tenemos en el museo. Y que tenga alguna nota al margen. Sí, tenemos. No recuerdo alguna en particular. Hay dedicatorias amorosas y románticas. Pero ese es, se cumple así como 3 cosas importantes. El autor es importante. El libro de Checoslovaquia fue muy famoso. Manuel Caballero y Annie Osso, ni se diga. Claro. Y bueno, están dedicados a ellos. Ahí lo tenemos guardado. Así es. Claro que sí. Mira, por acá estoy leyendo en la cuenta de Twitter, o antes era Twitter, recuerden que ahora es X, o X, como usted le quiera decir, del Museo del Libro Venezolano, que hay una información, Ignacio, que el viernes 18 y el sábado 19 van a volver con un remate de libros para recaudar fondos para el Museo del Libro Venezolano. Y los libros los tendrán desde $0.50. O sea, nada. Prácticamente. Eso está, esa información está vigente, ¿cierto? Así es, eso es la semana que viene y espero que vengan
siquiera para conocer el lugar y para que lo recuerden, pero si compran, bueno, salimos Mucho todos mejor, claro. beneficiados. Pero fíjate Te que hago esta acotación Sí. porque también conversábamos cuando estábamos fuera del aire que es importante que quienes quieran donar libros al Museo del Libro Venezolano, esos libros tienen que ser de autores venezolanos o editados en Venezuela. Exactamente. Eso es Que importante. que entra en la categoría de Ténganlo libro en cuenta. venezolano, por su Y- autor o por su edición. Exactamente. Y es importante también que el libro tenga algo especial, pues Claro. no es Claro. cualquier libro. Claro. Cualquier libro Exactamente. quizás me sirve igual porque lo vendo. Sí, sí, pero para el no es museo, objetivo del museo. el museo quiere guardar los mejores libros, los libros más raros, los más Claro. importantes. Incluso nos decías que hacen falta como manos, personas que Claro, se ocupen de hacer esa evaluación, de ayudarte a clasificar. Yo necesito ayuda de todo tipo. O sea, yo ¿Y espero quién que estaría llamado, por ejemplo, a ser parte de ese equipo? O sea, ¿cuál es el Mira, perfil de esa persona? cualquier persona con espíritu intelectual y Ok. que se sienta capaz de redactar una ficha, que Ok. describa un libro, sirve. Cualquier persona que quiera donar su tiempo y ser voluntario para ayudarnos, por ejemplo, a clasificar los libros, eso me sirve. Cualquier persona que quiera donar, obviamente mecenas nos hacen falta. O sea, Claro. hace falta Sí. dinero para comprar libros, para pagar el espacio, para pagar personal. Ok, Y eso, ok. bueno, el dinero Más, y funciona desde luego mucho. también personas que a lo mejor están, bueno, motivados por esta conversación y equipos, por ejemplo, para quitar la humedad, equipos para, no sé, para acondicionar el espacio y que esos libros puedan estar Claro, en la eso, mejor condición. eso creo que ¿no? lo puedo hacer yo. A mí me encantaría, Ok. por ejemplo, que me contacte un experto en, ponle tú, en derecho. Y entonces Claro. me señale que un libro venezolano en derecho en el siglo XIX fue importante porque lo utilizaron en los universitarios. Claro. Entonces yo me informo de ese libro y trato de conseguirlo. Si no lo consigo, hago por lo menos la ficha virtual del libro Claro. y lo tengo en el museo, Claro. aunque sea virtualmente. Oye, que tanta persona a lo mejor jubilada que tiene tiempo Ujú. libre, que tiene el conocimiento, pero Sí. bueno, estábamos ahora con que lo que le sobra a lo mejor es tiempo. Así es. Oye, sería gente fabulosa Sería maravilloso para echar una también. mano con esta Ujú. bellísima obra, ¿no? Para preservar. ¿Te llega mucho el libro del interior, digamos, de dónde eran las mayores casas Bueno. editoriales? ¿De dónde consigues sobre todo los libros, Ignacio? Bueno, los libros los conseguía, como te estaba contando, aquí en Caracas, en bibliotecas particulares aquí en Caracas. Ok. Y del interior me hacen sobre todo peticiones, pues, porque Ok. me cuesta mover. Yo puedo llegar hasta Valencia o hasta Maracay, pero Claro. ya desplazarme a Maracaibo para buscar unos libros tienen que ser libros muy valiosos. Claro, claro. Preferible con la tecnología verlos con un video, con una foto y enviarlo Ok. con un courier. Claro. Esa es una buena manera, por ejemplo, Sí. de, oye, yo tengo este libro, en lugar de llegar, a lo mejor alguien que nos esté escuchando, no sé, en Carora, tiene un libro por allá y le cuesta también venir aquí, por lo menos que te muestre los libros, Claro. que te explique, mira, esas son las, Hacen el contacto, las claro. maneras, o estas son las características que yo le veo al libro para que Es merezca muy estar en fácil el con, libro. con WhatsApp ver una foto de alta resolución o un video y nosotros decidimos aquí si vale la pena o no. Ok, Ujú. ok. Es muy fácil. Claro que sí. ¿Cuál es tu libro favorito de todos los que tienes allí? Justamente el que te mencioné, Ajá. el de la primera edición de Doña De Bárbara Doña Rómulo Bárbara, Gallego, claro. es el que más me ha costado conseguir, por el que más dinero pagué y es el que considero que es más valioso por la rareza, pues, ¿no? Claro. Esa es la Nunca lo he joya de visto la en otra corona. parte. Sí, Es sí, sí. una de las joyas de la corona. Otro es uno de los dos libros manuscritos. Tengo el libro de la Cofradía de la Divina Pastora de Caracas. Ujú. Es un libro Qué hecho a belleza. mano durante 50 años. Es decir, Ok. los cofrades iban anotando ahí como una especie de acta, de libro de actas o de contabilidad, todo lo que fuese importante en relación a los eventos que hacían, los eventos religiosos, y está hecho a mano. Pues, y ahí está el abuelo de Bello, y está una cantidad de gente famosa. Una joya. Y bueno, ahí lo tenemos nosotros Bueno, bien y resguardado. yo he tenido contacto con otras instituciones. Mientras estamos conversando, recuerdo que hace unos meses tuvimos la oportunidad de transmitir el programa desde el Museo Sacro y una de las salas, digamos, que está ahora en el Palacio Arzobispal, está muy dedicado a José Gregorio Hernández. Entonces nos decían que ellos tienen cualquier cantidad de récipes escritos por el doctor Hernández Ujú. y que muchas veces no los exponen porque bueno, no tienen espacio. No Es sé una si belleza ese habría museo manera también. de establecer contacto Ujú. entre distintas instituciones que se ocupen más o menos de lo mismo, bueno, y que unos se ocupen de la parte de los libros, otros se ocupen de los cuadros o de las propiedades, pero no sé, sería interesante establecer como Sería- esos vínculos, ¿no? Sería ideal.
Eso sería Claro. una buena idea. Nosotros no queremos meternos con papeles, ni con cartas, ni con Ok. documentos, porque mira, el que mucho abarca poco aprieta. Ok. Claro. Queremos Ustedes están especializarnos en libros. En Así libros es. específicamente. Es correcto. Ay, Ignacio, qué belleza esa obra y ojalá que eso prospere como tiene que hacerse porque es un gran lugar para visitar. Sí. Las Es personas preservar que un van, patrimonio, pero ¿no? por supuesto, las personas que vayan en bueno, por los momentos son visitas privadas. Y ya saben que se tienen que comunicar a través de las cuentas en Twitter e Instagram que ya les hemos dado. En Instagram es @Museo del Libro Venezolano, así de sencillo. Déjame Ajá. hacer la propaganda también a la cuenta de Libroria, o sea, @Libroria Ok. Piso, porque los posts más interesantes y que cuentan historias que vale la pena leer de muchos de los libros están ahí en @Libroria Piso. Excelente. Libroria Piso. Perfecto. Y en X o Twitter, el Twitter de antes, @Museo del Libro VE. Allí tienen mucha información que les comparten. Pero la gente que va en esas visitas privadas y tenemos 4 segundos, Ignacio, no pueden tocar los libros, ¿no? No. Eso es sumamente delicado. Es un Así museo, es. para que usted vea, no Así es. toque. Muy bien. Exactamente. Bueno. Ay, gracias, Y Ignacio. aproveche y done algo. Sí. Con una caja ya de entrada Una para recibir cajita, los lo que la artículos gente siempre van a quiera, venir lo que la bien. gente pueda. Gracias, Ignacio. A ustedes. Ignacio Alvarado, fundador del Museo del Libro Venezolano. Excelente iniciativa. 2 en punto, hacemos la